Eh, Hola, profe, ¿cómo va? ¿Hola? Te hago una consulta Sí, sí. por el tema del material para resolver. ¿Tenemos que usar el que nos fuiste enviando semana a semana A o ver, buscar? si La verdad es ustedes... que no sé bien buscar en internet porque no, como no es un área que nosotros sepamos bastante, cuál es fiable y cuál no. No, por eso, si ustedes quieren buscar en internet y pueden buscar un nuevo material y demás, que hay y mucho, por supuesto que va a ser valorado, es bienvenido y seguramente tendrán mejores parciales. La idea es organizar parciales, no, evaluaciones, porque es evaluación de instancia única. Pero la idea es organizar el cuestionario que les vamos a estar mandando de tal manera que con el material que repartimos desde la comisión y los videos de las clases, ustedes tengan todo lo necesario para poder contestarlo correctamente. Insisto, como siempre en una instancia universitaria, la iniciativa por incorporar nuevos textos, ideas y demás, es bien vista, bien valorada y será tenida en cuenta a la hora de la calificación. Este, Siempre está el problema de la fiabilidad de los materiales, pero bueno, ustedes son universitarios del último año, confiamos en que tienen criterio suficiente para eso y para hacer una selección, y ante la duda, no lo incorporen, o incorporenlo especificando esa duda, ¿no? Pero insisto, sí, si buscan material, lo incorporan, tienen otras fuentes de estudio, bienvenido sea. La idea va a ser que con el material que nosotros distribuimos, los videos de las clases, ustedes puedan tener la información necesaria como para poder contestar la evaluación. Perfecto, profe, muchas gracias No, por por favor. la duda. Bueno, entonces, la idea hoy es trabajar un poquito en la idea de las diferencias entre moral, ética, deontología y responsabilidad. ¿Por qué estas palabras? Porque estas son las palabras que ustedes siempre se van a encontrar en el campo de la responsabilidad profesional o la ética profesional, como se la llama en algunos momentos, este, etcétera. Sin embargo, técnicamente, estas palabras significan cosas distintas, ¿sí? Y como conceptos distintos que son, deben aplicarse en momentos distintos, ¿no? Por un lado tenemos lo que es la moral, que en su etimología viene a ser algo así como las costumbres o normas de la vida, ¿no? Y que no tiene una definición exacta, sobre todo ya en el siglo XXI, después de la posmodernidad filosófica nacida a finales del siglo pasado y afianzada totalmente a lo largo de este siglo, los relativismos culturales, etcétera, etcétera, no hay una definición universalmente aceptada de qué es la moral. Pero en principio podríamos decir que son las normas de comportamiento que nos impone culturalmente una sociedad, ¿no? Son normas de comportamiento que no necesariamente tienen una sanción jurídica o una penalización administrativa o reglamentada, sino que en general la sanción por apartarse de ellas es una sanción social, ¿no? De segregación, de discriminación, de repudio, que muchas veces tiene que ver con la estructura más conservadora de una cultura o de una sociedad, pero que también implican en general pisos mínimos de convivencia, de acuerdos de convivencia, ¿no? Uno podría decir ¿no? En algún momento se hablaba de
las cosas que ofendían a la moral cristiana, ¿no? Incluso estaban tipificadas como delitos ciertas ofensas a la moral cristiana, ¿no? Y pensado desde el siglo XXI, eso resulta bastante arcaico, conservador, ¿no? Había en alguna época edictos o contravenciones que hacían a faltas a la moral pública, y que tenían que ver con la expresión pública de afecto o de cierta inclinación sexual, etcétera, etcétera, que hoy nos parecen ridículas, más allá de que siguen teniendo vigencia en algunos círculos y es una pelea continua por eliminar ciertas discriminaciones y demás. Sin embargo, hay algunos pisos mínimos de moral colectiva que todos vamos a estar de acuerdo, digo, en principio al menos, sería difícil que compartiéramos alguno de los presentes que es correcto el exhibicionismo por las calles de Varela, ¿no? Digamos, si una persona saliera desnuda a caminar por las calles de Varela, en general nos impactaría como que hay una afectación a una moral pública. Entonces, más allá de ciertas definiciones que van individualizando la moral como una escala de valores propia de cada individuo, existe algún piso de moral socialmente aceptado, que muchas veces es conservador, que muchas veces es injusto, y cuya sanción en general para la violación de esas normas tiene que ver con una sanción social, con una sanción de desegregación, de discriminación, de apartamiento del grupo, ¿no? Por otro lado tenemos a la ética, ¿no? Que originalmente tiene como definición ser una ciencia normativa que estudia las reglas de la moral. En gran medida eso de alguna manera ha ido evolucionando, ¿no? Porque han nacido todas estas nuevas concepciones de la moral, la idea de la existencia de una moral individual, etcétera, etcétera. Y entonces la ética, más que el estudio de las reglas de la moral, aunque si bien no lo abandona como objeto de estudio, la ética empieza a presentarse más como un decálogo de actuación o como una disciplina normativa que lleva por fin el estudio y el establecimiento de los estándares mínimos de comportamiento aceptables en algún colectivo. Puede ser ese colectivo el colectivo general de toda la sociedad, o puede ser ese colectivo un colectivo específico, como se habla de la ética médica, de la ética profesional, aunque ahora vamos a ver su mejor determinación en la deontología, o se puede hablar de la ética de los abogados, o incluso la ética de los ingenieros informáticos, ¿por qué no? Digamos, de la ética en el deporte se puede hablar, ¿no? Que tiene que ver con un intento de sistematización de aquellas reglas de la moral que significan el piso común, pero que intenta además poder extraer de esa sistematización alguna suerte de catálogo de reglas de comportamiento, ¿no? Por otra parte tenemos a la deontología, ¿no? Que es muy parecido a la ética, pero que tiene dos particularidades centrales. La primera es que se centra, ¿sí?, en el estudio de los deberes profesionales, ¿no? Y ahí ya se empieza a acercar muchísimo a la responsabilidad profesional. Es como si se quisiera decir, un subconjunto, una parte de la ética que va a estar destinada a tratar de vislumbrar, de establecer, de estudiar estas reglas de comportamiento socialmente aceptadas, referidas
ya no a un colectivo cualquiera, sino específicamente a quienes ejercen una profesión, ¿no? Pero que además, a diferencia de la ética profesional o de la ética médica o de la ética del ingeniero informático, cuando hablemos de deontología vamos a estar hablando de un decálogo orientado hacia el deber, ¿no? Pero que además va a estar fijado en normas y códigos escritos. Generalmente habrá códigos de ética, porque como hablábamos en algunas clases anteriores, en general el derecho se escribe en lenguaje natural y lo escribimos seres humanos, con lo cual estas diferencias técnicas que a nivel universitario hemos podido establecer entre deontología, ética y demás, muchas veces cuando se redactan los códigos no se toman en cuenta y los colegios profesionales llaman a sus códigos de disciplina, a sus códigos de conducta, código de ética profesional. Técnicamente son códigos deontológicos, no éticos, porque una de las particularidades de la ética es estudiar normas no escritas, ¿no? Y los códigos están escritos. Pero entonces, en general, vamos a tener códigos deontológicos sobre profesiones reguladas. No es el caso de la ingeniería informática, ¿no? La informática no tiene colegiación obligatoria, como si tenemos, por ejemplo, los abogados o tienen los médicos y demás, pero más allá de las colegiaciones obligatorias, muchas veces hay asociaciones, colegios, organizaciones de estándares, de buenas prácticas, etcétera, etcétera, que producen códigos deontológicos. Por ejemplo, un código deontológico muy difundido en la informática es el de la netiquette, ¿no? ¿Qué se puede y qué no se puede decir, o cómo se debe o cómo no se debe decir en las redes sociales, en internet, en los foros, etcétera, etcétera? Es, si se quiere, un código deontológico, aunque no tiene un órgano claro de origen o de emisión de la norma, ni tiene una sanción muy clara, sin embargo es un código generalmente aceptado. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la teoría positivista, ¿no? Y de Kelsen y de su idea de norma hipotética fundamental? Si A manda y generalmente es obedecido, debe ser que amande. Eso se basa en la idea de la eficiencia, ¿no? Las normas tienen, y de la eficacia, perdón, más que de la eficiencia, las normas tienen como dos factores, ¿no? Tienen un factor primero que es el de la legitimidad, que lo habíamos visto cuando vimos aquello de la pirámide jurídica, y que normalmente está relacionado con haber sido sancionadas por un órgano con competencia para sancionarlas y siguiendo los procedimientos establecidos, ¿no? Y eso las dota de legitimidad a las normas. Muchas veces, sobre todo cuando se trata de leyes o de normativa estatal, además de no violar ciertos preceptos constitucionales, o sea, ciertas cuestiones establecidas en normas de rango superior que dicen esto no se puede hacer así, sobre esto no se puede legislar, sobre aquello se debe legislar en tal sentido, ¿no? Entonces una norma para tener legitimidad deberá ser sancionada por el órgano competente, deberá ser sancionada de acuerdo al procedimiento competente y no deberá atender materia prohibida o resolver en contra de lo que ha resuelto normas de carácter superior. Y eso le va a dar la legitimidad a una norma. Sin embargo, además de la legitimidad, las normas van a requerir eficacia, es decir, que efectivamente se apliquen. Hay muchas normas que, si bien son legítimas y tienen vigencia, si se quiere, en lo formal, no se aplican. Y entonces no tienen una eficacia real. Yo que soy un poco más grande que todos ustedes, la primera que me viene a la cabeza era la prohibición de fumar en los colectivos. Hoy se aplica y es absolutamente eficaz. Cuando yo era chico, los colectivos tenían su prohibición de fumar y sin embargo la gente fumaba en los colectivos o en las aulas universitarias. Había carteles cuando yo era estudiante universitario, había carteles en los pasillos y las aulas universitarias que decía que estaba prohibido fumar y todos fumábamos en clase, en el bar, en los pasillos, etcétera, etcétera. Entonces, son normas que son legítimas, que están vigentes, pero que no tienen eficacia.
¿sí? No funcionan. Y eso también le quita algún grado de legitimidad a la norma, como por el contrario, muchas veces normas, y sobre todo en el campo de las normas éticas o morales, que no han sido sancionadas con ninguna legitimidad por no seguir ningún procedimiento, por no tener un órgano que las emita legitimado, sin embargo, tienen eficacia, ¿sí? Y esa eficacia en sí misma le da cierto nivel de legitimación, ¿no? A eso el derecho lo recepta, por ejemplo, en nuestro país, a través de un artículo del Código Civil y Comercial que reconoce a la costumbre como una de las fuentes del derecho. Si en determinado ámbito algo se hace siempre de la misma manera, aunque no esté normado, es esperable que todos los que participan de ese ámbito supongan que los demás se van a comportar respetando eso, ¿no? Y por lo tanto, quien se comporta en contra de esa forma comúnmente aceptada y que la costumbre ha de alguna manera consolidado, va a estar comportándose antinormativamente y podrá tener incluso a veces alguna sanción jurídica. No sé, por ejemplo, en un ámbito rural donde es costumbre de, de cierto ámbito que los rebaños de distintos propietarios abreven todos en la misma laguna, ¿no? Ustedes saben que sobre las aguas, aún cuando se trata de ríos, los ríos no pueden tener propietarios y se están obligados a habilitar el camino de sirga, es decir, el acceso de a 200 metros de la costa para cualquier transeúnte, pero hay otras fuentes de agua, lagunas menores, etcétera, etcétera, que quedando íntegramente dentro del espacio de algún propietario, si hubiera una fuente de agua pública disponible, ese propietario no está obligado legalmente a prestar servidumbre de su agua, ¿no? Sin embargo, si en una determinada zona la costumbre inverterada ha dicho que todos los rebaños de la zona abrevan en esa laguna, el derecho le va a dar el reconocimiento a quien quiera llevar su rebaño hasta la laguna. Digo, para tener un ejemplo de este tipo de cosas. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, este tipo de códigos cuasi deontológicos, ¿no? Como la netiquette o algunos otros códigos de comunicación y demás, ganan algún nivel de legitimidad a partir de su eficacia, aunque no tengan una legitimidad de origen. Sin embargo, para decir que un código es deontológico, vamos a necesitar algún órgano emisor y va a necesitar algún grado de obligatoriedad frente a los sujetos que abarca. Por ejemplo, los colegios de abogados, ¿no? Yo estoy matriculado en el Colegio de Abogados, el Colegio Público de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? De la capital federal en realidad, porque fue creado previamente a la autonomía de la ciudad, ¿no? El Colegio Público de Abogados de la capital federal, donde yo estoy matriculado, tiene un código de ética. Si yo me aparto de ese código de ética cuando ejerzo mi profesión, puedo ser sancionado incluso con la suspensión o anulación de mi matrícula, ¿no? Con la prohibición de que ejerza esta profesión, ¿sí? Entonces, la diferencia que vamos a encontrar entre moral, ética y deontología, ¿sí? Va a tener que ver con, nuevamente, la moral, probablemente en alguna cátedra de filosofía nos dijeran que estaría mal nuestra definición, pero en principio para nuestra cátedra va a ser aceptable entender que la moral hace aquellas normas mínimas de convivencia que acepta un colectivo determinado, que no tienen una promulgación, ¿no? Y que su sanción es social y que tiene que ver con la segregación y la discriminación de quien rompe esa regla. La ética
va a tener que ver con el estudio y la sistematización de esas reglas de la moral, ¿sí? Y con la elaboración de estos catálogos de buenas prácticas o conductas. Y la deontología va a tener que ver con la normatización de estas reglas direccionadas hacia el deber ser de una profesión concreta, hacia cómo deben comportarse los profesionales de un determinado área en el ejercicio de su profesión, ¿sí? Y serán reguladas por los colegios y las asociaciones profesionales. ¿Está bien? Entonces, todo esto tiene una vinculación casi directa con la responsabilidad profesional, ¿sí? Todas estas normas, sean morales, sean éticas, sean deontológicas, van a ser el basamento del cual van a surgir la responsabilidad profesional. Y ustedes se acuerdan que decíamos desde la primera clase que en derecho, cuando hablamos de responsabilidad, de lo que estamos hablando es de quién responde. Es decir, de quién debe hacerse cargo de los daños, las lesiones o los problemas que produzca una determinada conducta, una determinada acción, un determinado hecho, ¿no? Normalmente, cuando hablamos de responsabilidad profesional, el que responde va a responder en los términos de la responsabilidad civil, es decir, teniendo que reparar o indemnizar los daños que se hayan producido. Pero ahora vamos a ver los distintos tipos de responsabilidades y vamos a ver que la responsabilidad profesional en realidad puede tomar cualquiera de las formas de estos tipos de responsabilidad. Porque lo que nos identifica que una responsabilidad sea profesional es la fuente origen de esa responsabilidad. ¿Por qué yo como profesional soy responsable? Porque esto lo realicé, porque este daño lo produje, porque esta lesión la produje en el ejercicio de mi profesión, violando alguna de las reglas deontológicas o éticas que hacen al ejercicio de mi profesión. Entonces, la responsabilidad profesional o la formulación responsabilidad profesional va a hacer referencia no tanto, aunque también, a un tipo de responsabilidad, sino al origen de la responsabilidad. A poner al sujeto responsable en el lugar de responsable en tanto su calidad de profesional en el ejercicio de una determinada profesión, ¿sí? Las consecuencias de esa responsabilidad profesional van a ser a veces del marco de las consecuencias de la responsabilidad penal, de la responsabilidad civil, de la responsabilidad administrativa, de distintos tipos de responsabilidad que ahora seguramente vamos a tener que volver a reconectarnos, pero va a ser por breves minutos, pero que ahora vamos a explayarnos un poquito más sobre cuáles son estos tipos de responsabilidades y cuáles son sus diferencias, ¿no? ¿Qué significa cada una? Pero entonces, cada uno de estos tipos de responsabilidades va a tener una forma de expresarse, sea como sanción, sea como reparación, sea como indemnización, ¿sí? La responsabilidad profesional nos identifica una forma de origen de la responsabilidad y su resultante va a tener que ver con alguna de estas otras formas que ahora vamos a ver seguidamente, ¿no? Lo que es muy importante tener en cuenta es que la responsabilidad profesional, ustedes se acuerdan que cuando habíamos hablado de derecho penal, que en definitiva es responsabilidad penal, habíamos hablado de que lo que tiene que ver con el delito informático únicamente es atribuible, salvo en el caso de la destrucción de prueba en juicio por parte de quien debía ser su depositario, ¿no? Sino será únicamente atribuible a título de dolo. Y decíamos que el dolo era la voluntad de realizar la conducta,
con su finalidad, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a retomar un poquito esa concepción para la voluntad, perdón, la responsabilidad profesional, y vamos a ver que existen dos factores posibles de atribución de responsabilidad profesional. A diferencia de los delitos informáticos, la responsabilidad profesional va a tener un factor de atribución más amplio, ¿sí? Sin embargo, nunca vamos a tener un factor de atribución objetivo. ¿Qué quiere decir esto? Primero vamos a traducir al criollo qué quiere decir cuando digo factor de atribución. ¿Cuándo puedo decir que alguien es responsable por su ejercicio profesional de un daño, de una lesión, de algo que se produjo, ¿no? Entonces, hay dos grandes formas de atribuir responsabilidad. La primera es la responsabilidad objetiva, es decir, lo voy a decir porque lo dicen las normas y se acabó, o voy a decir que tal persona es responsable porque sí. Por ejemplo, en el derecho civil, el dueño o guardián de una cosa peligrosa. Si yo soy dueño de un auto y ese auto en su tránsito lesiona a alguien, y cuando se intenta establecer quién es responsable, no se puede establecer quién lo conducía, yo como dueño del auto debo responder ante quien fue dañado y voy a ser responsable. Y esa responsabilidad es objetiva. No importa lo que yo diga, no, pero yo ese día estaba en Formosa. No importa, usted es el dueño del auto, objetivamente debe responder por los daños que produzca ese auto. ¿Sí? Lo mismo pasa, por ejemplo, con el empleador frente a sus dependientes. Usted es el empleador, una persona trabajando para usted, usted tiene una empresa constructora y una persona manejando una grúa de demolición se equivocó y en vez de demoler la casa que tenía que demoler, demolió la casa de al lado. Entonces yo voy y digo, pero yo no manejaba la grúa la manejaba otro, no importa. Usted es el empleador, es responsable por los hechos de su dependiente. Después podremos ver, y ahora vamos a ver en la responsabilidad laboral, qué cosas yo le puedo reclamar a mi empleado y qué no. Pero al que le demolieron la casa le tengo que responder yo. ¿Sí? Entonces, eso es la responsabilidad objetiva. Bueno, en la responsabilidad hay otro gran grupo de atribución de responsabilidad, es decir, de hacer cargo a alguien de una responsabilidad, que es lo que se llama la responsabilidad subjetiva. Y es decir, que viene a ser que una persona solo se le puede atribuir responsabilidad cuando tiene algún vínculo personal con lo que produjo esa lesión o ese daño. ¿Sí? Y ese vínculo personal tiene que tener una vinculación psicológica entre la persona y el accionar. Y debe estar, y esa vinculación psicológica puede ser a título de dolo, como ya vimos cuando vimos los delitos, pero que igual ahora lo vamos a refrescar, o a título de lo que los abogados llamamos culpa, pero que en los últimos años se utiliza mejor la expresión negligencia o impericia, la expresión negligencia o imprudencia, ¿no? Pero que genéricamente tiene tres formas: la imprudencia, la negligencia